De la mano del número uno del mundo tenemos una nueva apertura que podríamos llamar la apertura de la cabra. Si se les ocurre o conocen otro nombre, escríbanlo en los comentarios. Y esto comienza así. A lo que sea que jueguen las blancas, primer movimiento de las negras es A6. Y después del siguiente movimiento, el segundo movimiento negro también es absurdo, C6. A primera vista esto parece una burla, pero Carlsen en las estadísticas tiene 82% de éxito con piezas negras, con esta apertura contra jugadores fuertes incluso, y entonces vamos a aprender en qué consiste. En esta posición las blancas usualmente siguen con caballo F3 y no importa, las negras van a seguir con los mismos movimientos, como aquí D5 golpeando al peón E4. Las blancas tienen la opción de defenderlo o de avanzarlo, y las negras seguirán con un mismo plan. Aquí avanzan a E5 las blancas y en realidad estamos pasando a una defensa Caro-Kann C6 D5 con la única diferencia de que hay un A6 y hay un caballo en F3. Esto parece que fuera mejor para las blancas desarrollar un caballo contra perder un tiempo moviendo un peón en un lado, pero en realidad lo interesante aquí es que si comparamos con la Caro-Kann, en la Caro-Kann después de C6 D5 y el avance E5 tenemos una posición similar, estructura similar, pero el problema aquí es que las negras quieren desarrollar su alfil. Les gustaría G4, pero no se puede porque la dama blanca controla esa casilla. Entonces, este alfil tendrían que mover, por ejemplo, para desarrollar el otro alfil, pero entonces se encierran en el de casillas claras. Esto no queda bien. Y entonces tendría que moverse este alfil a F5, por ejemplo, única casilla disponible. Esto está bien, esto es teórico, pero hay muchas opciones aquí, empezando por G4, el avance también incluso del peón H. Se puede jugar, pero es muy complicado. Entonces comparemos eso con lo que hace Carlsen en su apertura. Aquí los primeros movimientos decíamos y el último avance es 5. Y en esta posición entonces aprovechando que el caballo está en F3 podemos jugar alfil G4, la casilla que queríamos inicialmente para desarrollar nuestro alfil. Y el alfil sale de la cadena de peones. Ahora también se presiona este caballo que es la base de su centro. Tenemos A6, un movimiento que no, pues no es, se ve muy mal, pero es posible que este se jugara más tarde, entonces no es del todo una pérdida de tiempo porque, sino más bien un cambio de orden de movimientos. Alfil E2 juegan las blancas para neutralizar la clavada y ahora E6 cerrando la cadena de peones con el alfil afuera. Enrocan las blancas y hay diferentes formas de continuar para las negras, siendo la más fácil golpear en el centro directamente ya con C5. Y ahora tenemos una estructura de tipo defensa francesa, pero con alfil por fuera activo en G4 en lugar de estar en C8 encerrado. Y la idea de C5 es partir esta cadena de peones y luego atacarlos. Esto se ataca con caballo C6 poniendo más presión y este va a ser el plan de largo plazo donde frecuentemente las blancas van a tener diferentes problemas. Por ejemplo, en algún momento las blancas juegan H3 y nosotros felizmente vamos a intercambiar nuestro alfil por este caballo. Muy bien, porque ese caballo blanco es clave defendiendo el centro blanco. Y nosotros entonces intercambiamos. Después de eso podríamos intercambiar incluso en D4 para aislar ese peón de D4 que quede sin alguien más que lo respalde. Y luego vamos a aumentar la presión sobre este peón. Una de las formas típicas de hacerlo es con dama B6 y ahí directamente ya lo estamos atacando dos veces y no hay cómo defenderlo. Por ejemplo, les gustaría alfil E3, pero eso dejaría colgado el peón en B2. Por lo tanto, dama B6 es típico aquí. Pero otra maniobra típica es con el caballo, el otro caballo por E7 a F5 para atacar con los dos caballos a ese peón D4. Puede suceder lo siguiente, este desarrollo de piezas, y ya estamos atacando dos veces. Si lo protegen con alfil E3, completamos nuestro desarrollo. Como resultado tenemos una versión superior de la defensa francesa donde hemos intercambiado nuestro alfil malo y ahora las blancas son quienes deben tener cuidado. Por ejemplo, si juegan aquí, digamos así, podemos enrocar, puede suceder esto y ahora podemos poner nuestra torre en la columna C. Una buena idea, podemos presión allí y sigue la presión sobre el punto D4. Y ahora una idea aquí muy interesante que hay que conocer. Cuando uno es maestro o tiene cierta experiencia, aprende que en esta estructura de peones este alfil N3 blanco es malo, porque es pasivo, prácticamente es un peón, no se limita a proteger sus peones, y entonces normalmente para las negras está bien dejarle esa pieza a las blancas, no quitársela. Sin embargo, aquí hay una excepción. Hay una excepción en esta posición, y es que para poder atacar al peón en D4, tenemos que hacer un movimiento contraintuitivo.
que sería alfil G5. Buscamos nosotros ese intercambio de alfiles porque en este caso nos beneficia. Una vez que caiga este alfil, el peón D4 queda indefenso. Incluso si las blancas tratan de evitarlo con dama de 2, aquí hay un truco táctico que vale la pena aprender. Es un truco que funciona en diferentes aperturas y vale la pena verlo. Aquí podemos tomar en E3, se daña la estructura de peones y luego continuamos con dama G5. De esta manera golpeamos 2 veces en E3 y después de que las blancas lo defiendan con su torre, podemos de repente tomar el peón en D4 con el caballo, aprovechándonos de esta clavada que hay sobre este peón, donde si las blancas toman el caballo pierden su dama. Nos ganamos ahí un peón, después este caballo puede volver, o podríamos incluso tomar en el alfil en F3. Después además el peón en E5 ha quedado colgando y esto es ganador, tenemos 2 peones ganados. Y ahora tenemos una partida de Carlsen con las negras contra Nakamura, donde usa la misma apertura. Entonces aquí Nakamura, pensando en que le van a jugar D5, juega D5 antes y Carlsen juega caballo F6. Presionando estos 2 peones, las blancas defienden con caballo C3, luego se intercambian D5 y Nakamura decide jugar agresivamente porque ve que debería castigar a Carlsen por jugar estos movimientos de A6 y C6. Entonces juega de una forma más agresiva, pero esto es engañoso. Sigue aquí, que para eso avanza el peón E5, ataca el caballo va adelante a E4 y ahora toma con el caballo en D5 Nakamura. Y esto parece que es bueno para las blancas van más adelante, pero aquí viene E6 atacando al caballo, expulsándolo de acá donde notamos que no puede ir a C3, si vuelve estaríamos tomando allí, doblando peones, y entonces este caballo va a E3. Pero después de eso viene dama A5 jaque, que a la vez ataca al peón E5. Las blancas no quieren cubrir con su alfil, tomaríamos con el caballo, y entonces juegan C3, pero viene dama por E5, y ya se ha ganado un peón, y las negras han superado a las blancas en la apertura. En una apertura muy extraña, pero así es. Técnicamente tenemos una posición ganadora. Bueno, esta partida se jugó por internet, una partida muy loca de blitz y demás. Y más tarde, después de varias jugadas, se llegó a una posición que tiene un desafío táctico que vale la pena trabajar. Juegan las negras aquí y ganan. Si puedes encontrar el movimiento correcto, escríbelo en los comentarios. Y luego Nakamura, después de ver el éxito de esta apertura, también la adoptó y empezó a jugarla. Aquí en esta partida tenemos a Nakamura con piezas negras jugando la apertura de Carlsen contra Toncheva. Y aquí esta vez podemos ver que las blancas han jugado D4 como primer movimiento, pero nada cambia, las negras comienzan con A6. El plan es el mismo, después de E4, C6. Todo lo mismo, caballo C3 esta vez, este caballo en lugar del otro y D5. Caballo F3 ahora de las blancas, no se ha jugado todavía E5, pero no cambia nada, aquí las negras juegan alfil G4 y bueno, aquí el desarrollo, se cierra la cadena de peones. Y eso es lo que las negras buscan. Después de alfil E3 se juega caballo D7, movimiento flexible, más que mover el otro caballo que podría ser atacado si juega F6. No es un gran problema, pero más flexible jugar caballo D7. Y ahora después de dama D2, aquí Nakamura juega alfil B4 clavando ese caballo con la dama atrás. Y ahora entonces hay una amenaza concreta de tomar el peón en E4. El caballo en C3 está clavado, no lo defiende. Esto hace que las blancas tengan que decidir qué hacer con este peón, avanzarlo o tomar. Hay que hacer algo. Y después de eso, entonces las negras ya podrán desarrollar con facilidad su caballo. En la partida, las blancas decidieron intercambiar en D5. Bien para las negras porque se libera la tensión. Esto está muy bien. Y tenemos una estructura sólida. Aquí hay que recapturar con cualquier de los peones. Pues lo recomendado es con el peón de más afuera del centro. Entonces con el peón C. Y con esto además tenemos la columna C semiabierta para nuestra torre. Esto sumado al alfil. Por ejemplo, si no juegan A3, el alfil simplemente va atrás. Caballo F6 ahora se desarrolla. Las blancas parece que han hecho un juego decente, pero en realidad tienen problemas. Vamos a jugar torre C8 y caballo E4. Todo esto va a aumentar la presión sobre este caballo que ya está clavado. Y aquí, por ejemplo, B4, simplemente el alfil va un poco más atrás y no pasa nada. Torre C8 va a ser un problema porque trabaja las mismas debilidades. No se jugó B4, en la partida se jugó caballo E5
Y aquí esto tampoco resuelve los problemas, ahora hay más, alfil por C3, aprovechando que no se puede tomar con la dama porque se perdería el alfil N2, obliga a dañar la estructura de peones y luego se podría ahora presionar con el intermedio caballo E4, pero no se hizo, alfil por E2 no es necesario, después de esto dama C7, se atacan 2 puntos a la vez en C3, en E5 y esta posición simplemente es ganadora, ganadora para Nakamura usando la apertura que aprendió de Carlsen. Hay algo más que debemos aprender aquí y es cuando las blancas nos juegan aquí C4 al comienzo. ¿Qué hacer ahí? No cambia nada, jugamos D5, lo mismo. Después de esto se puede dar un intercambio aquí de todo en D5 y no vamos a tomar con la dama porque no queremos que nos la presionen con caballo C3. Se puede jugar, pero no lo queremos. Entonces podemos jugar caballo F6 más inteligente para recapturar con el caballo. El caballo sí va a estar muy bien allí en el centro del tablero. Y esto va a estar muy bien. Vamos a completar después nuestro desarrollo, desarrollando las demás piezas. Eso sí, toman todo en D5. Si avanzan en cambio el peón a E5, las blancas, entonces vamos a tener una versión mejorada de la línea principal porque no solo hemos logrado lo que buscábamos, sino que además tenemos la casilla C6 para nuestro caballo. Ya no tenemos un peón que nos obstruya ponerlo allí. Caballo C6 y en la siguiente jugada vamos a desarrollar nuestro alfil a la casilla ideal G4. Si no, a F5, pero frecuentemente va a seguir caballo F3 y sabemos que jugar alfil G4 nos sirve para desarrollar el alfil, además para presionar este caballo que defiende al centro. Después de estos movimientos, E6, tenemos una versión superior de la defensa francesa, donde las blancas deben tener cuidado con su peón D4. Ya vimos los planes típicos, dama B6 o el paso del caballo hasta F5 para presionar en D4. En cuanto a esto, puedes ver otros videos que tenemos donde hemos trabajado en esta estructura, incluso vamos a ver si traducimos otro más que hay pendiente por ahí. Tenemos un plan de largo plazo que podemos utilizar aquí. Eso es todo. Finalmente te invitamos a estudiar la clase maestra si quieres aprender lo que otros estudiantes ya están aprendiendo para progresar de verdad.